Don José, comentarios políticos nacionales del país donde no hay crisis. Nunca ves del mundo que no tiene crisis. Bueno. Gracias, Kate. Oiga, estamos medio completos porque todavía nos falta José Luis. Falta José Luis. Nosotros somos una familia y cuando nos falta alguien, Le echamos de menos. lo echamos de menos. Y no solamente nosotros, sino ustedes, los usuarios nuestros oyentes. Oiga, ¿hay crisis en Panamá? Claro que hay crisis. Antes, las operaciones en el aeropuerto Marcos Gelaber están suspendidas por condiciones meteorológicas, así que si usted va a viajar en avión, pues sepa que el aeropuerto está ahora mismo cerrado, de la pista en el aeropuerto doméstico nuestro. Mire si hay crisis. Hasta el aeropuerto está cerrado. Hay una crisis por una guerra comercial que ya está influyendo el crecimiento y el comercio mundial y nos afecta a nosotros porque va a bajar nuestros ingresos. Hay una crisis global. Hay una crisis política global en el reparto nuevo entre, si los Estados Unidos tienen un caos en su dirección política superior, ese caos afecta al mundo porque es la economía más poderosa del mundo y es el Estado militarmente más poderoso del mundo todavía, pero por distancias largas. Hay una crisis general de la distribución de la riqueza en el mundo, Fernando, y hay una crisis de la distribución de la riqueza en Panamá. Hay una crisis de equidad, hay una crisis por el problema de la baja calidad de nuestra educación, hay una crisis porque el modelo constitucional de nuestro país está dirigido por una constitución que ya no es representación de la realidad política del país. Hay una crisis en el sistema político general, porque los partidos políticos, por los ataques continuos del sistema económico a través de su control de algunos sectores mediáticos, ha venido destruyendo la estructura política del país. Hay una crisis porque los partidos políticos mismos no han formado dirigentes, a pesar de que este es un país en la que abunda el talento y la formación técnica o científica. Entonces los partidos han quedado en manos de caudillos locales, ni siquiera de caudillos nacionales, con visión, no, caudillos locales. Y el sistema se ha convertido en un sistema clientelista. Tenemos una crisis en el sector empresarial, porque no existen funcionarios corruptos si no hay empresarios corruptos. Vamos a poner las cosas en su justa dimensión. Hay una crisis en la Corte, hay una confrontación entre los poderes del Estado, hay una Contraloría General disfuncional que solo ve los errores que quiere ver, con un contralor que tiene aspiraciones políticas. No es malo que la tenga, entonces, pero no puede ser contralor, entonces se acabó. Así. Casa y... Entonces, claro que hay una crisis. ¿Eso es malo? No, eso es parte de la vida. El problema es cómo vamos a ingeniarnos para salir de esta situación fortalecidos. No importa el resultado coyuntural o situacional del país, la nación no va a desaparecer. De eso puede estar seguro. Hay suficiente gente para que eso no pase. Pero fíjese lo que pasó desde que la señora Procuradora General de la Nación, en una intervención por YouTube, en forma meditada, no voy a decir premeditada, meditada, nos dio un mensaje a nosotros de su versión de la reunión que ella tuvo con el señor presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia. Y digo su versión porque independientemente de lo que digan los medios de comunicación que están en contra de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado de León ha dado su posición con respecto a ese video. Lo hizo público a través de un comunicado. Él dijo que lo que había dicho la procuradora no era la verdad. Lo dijo. Dijo que eso era un extracto de la conversación y que había sido sacado fuera de contexto. Él desmintió, en otras palabras, lo que dijo la procuradora. Es una posición. Me llama la atención, por ejemplo, hoy en el editorial del periódico La Prensa, en el Hoy por Hoy, que dan como cierta la posición de la procuradora y no hace, a pesar de que sí lo había hecho el día siguiente, porque el día anterior, el martes. Sí, el martes. Lo que dijo la procuradora
Puede ser cierto o puede no ser cierto. ¿Para qué usted va a la universidad? ¿Para qué usted estudia? Para tener dudas razonables. Y cuando usted ve una situación de esa, yo le explicaba que cuando una información le llega a uno de esta forma, uno le quita el prejuicio. Y entonces hoy la misma prensa se encarga de decir lo que yo le expliqué a ustedes el día martes. La Corte Suprema de Justicia iba a tener conocimiento de dos aspectos importantes en el caso Martinelli. Uno, el de la fianza, el martes. Y además de eso, iba a tener conocimiento de un tema de fondo, que es si la Corte tiene o no competencia para seguir juzgando a Ricardo Martinelli. Y la correlación de fuerzas que se estaba generando en ese momento indicaban que la Corte estaba en contra de seguir con este caso, porque no tiene competencia. Y por ahí han comenzado a inventar la tesis de la perpetuidad jurisdiccional. Entonces, sale esta posición que pone en entredicho a la Corte Suprema de Justicia. Y hoy el periódico La Prensa publica, en primera página, con fallos y con numéricos, es la intención de influir en lo que hagan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para ver, o hay un pleno de la Corte hoy. Entonces, usted tiene el derecho de poner en duda lo que los funcionarios digan. Usted tiene el derecho, pero tiene el derecho también de racionalizar, pensar. Quitémosle el prejuicio y usemos la información de la señora Procuradora. ¿Qué coincidencia? No es ninguna coincidencia. Es un hecho político. Que las declaraciones estaban dirigidas a crear un caos dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y de hecho lo crearon. De hecho lo crearon. Dos, las declaraciones posteriores de ir a una fiscalía, el hecho, porque todavía ni siquiera tenemos claro qué fue lo que pasó en esa fiscalía. Si fue una denuncia, si fue una petición. Sí, ¿qué fue lo que nadie sabe? No sabemos. Pero para presentar, en todo caso, el magistrado de León, si tomamos como cierto la palabra de la señora Procuradora, es objeto, según él, de un chantaje, según ella, de un chantaje. Entonces es la víctima. ¿Y usted por qué le va a pedir la renuncia a la víctima? A ver, toma ese. Si usted cree lo que dice la señora Procuradora, y tiene el derecho a creerlo, entonces ¿por qué va a pedirle usted la renuncia a la víctima? A ver, pregúntese eso nada más. Es que esa no era la intención. Por ejemplo, escuché al presidente decir que él, se va a tomar unas semanas evaluando. Ellos no van a hacer ninguna propuesta a los nuevos magistrados porque ellos necesitan a Mejía ahí. ¿Qué? Mejía es el que ha llevado todo esto. Desde la banca ha legislado. Sí. Ha inventado teorías jurídicas que no tienen sustento constitucional. Yo no soy abogado, pero cuando yo no sé de algo, yo consulto, pregunto, estudio, he consultado con. Ayer le preguntaba al abogado Carrillo esto de la especialidad en derecho penal. Y yo he consultado con penalistas, con constitucionalistas, con abogados fuera en Colombia sobre todos estos temas. Y no hay nadie que tenga un conocimiento jurídico que no encuentre que en el caso de Ricardo Martinelli hay suficientes elementos para declarar que ese caso no tiene por qué estar en la Corte. Entonces, en todo caso, fíjese, han inventado de que el caso se cae y hay impunidad. No, si el caso no lo puede ver la Corte, ¿a dónde pasaría? Al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Eso es todo. ¿Usted ha visto algún problema grave en eso? Ninguno. Eso pasó idéntico con casos anteriores. No, el del magistrado Benavides, para darle, está muy fresco en la memoria. Para darle ese. Que ojo, que lo del caso Benavides también, cómo se origina el caso. Esa es otra cosa que. Las implicaciones del caso Benavides, que fue investigado por el Consejo de Seguridad, sin tener la autorización
de alguien de meterse en cuenta. de la Asamblea Nacional, que era la única que podía autorizar investigaciones sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo lo había investigado. Yo he dicho públicamente eso y no he visto ninguna investigación al respecto. Entonces, no hay duda que esta intención política se ha cumplido y entonces hablan ahora de la sociedad en general. Entonces, de las fuerzas políticas, y veo un comunicado de APEDE llamando a una APEDE, pero yo no veo a la APEDE preocupada y denunciando los niveles de corrupción que los empresarios hacen a los funcionarios públicos. No lo veo preocupado en eso. Y fíjese usted, una de las fuerzas sociales de más impronta, de más capacidad de lucha en Panamá, que es Suntrac. Y frente a eso, le voy a leer un fragmento de lo que ellos dicen, para recordarles que desde otro ángulo, otra gente tiene otra visión, señora Procuradora. En medio de los problemas, dice Suntrac, y frena de eso, de desempleo, salud, educación, alto costo de la vida, seguridad, en que se debate la sociedad panameña, un nuevo capítulo se agrega a esta historia de corruptelas de los políticos y empresarios corruptos, tras la serie de declaraciones dadas por la señora Procuradora. En ellas se han detallado hechos que son un secreto a voces, entre ellos que intencionalmente el caso de Martinelli se va a caer por los tecnicismos que siempre ayuda a los ladrones de cuello blanco gozar de impunidad. ¿Qué no restringen esto, Martinelli? Sigue Suntrac. Se reafirma la podredumbre que carcome las instituciones del Estado. Ninguno de los poderes del Estado escapa de ello. Nuestro pueblo no se merece que siga gobernando esta clase política que, cual mafia, ha arrastrado a la nación a esta situación de tanta ignominia. Una casta política y económica ha venido abusando del poder para aprovecharse y robar recursos del Estado y burlarse de la justicia y del pueblo. El papel de la Corte Suprema, donde un magistrado, hoy fiscal del caso Martinelli, admitió públicamente que vende fallos y archiva expedientes, debe ser investigado, al igual que todos los casos de corrupción que implica a empresarios, políticos tradicionales y funcionarios de distintos gobiernos, así como las planillas de las botellas de contratos y donaciones falsas en la Asamblea y en el Ejecutivo. Todos los corruptos deben ir a la cárcel y devolver lo robado. Hay que barrer de la faz del país tanta inmoralidad e injusticia en medio de tantas necesidades de los pobres trabajadores, sectores profesionales y pequeños y medianos doctores. Esta es la posición de una de las organizaciones más combativas. De los únicos que saben manejar el caos. Y entonces, ¿por qué yo le planteo esto? Porque estamos jugando a la desestabilización en forma irresponsable. El caso de Ricardo Martinelli debe manejarse en el marco de la ley y la Constitución y se acabó. Nadie de aquí, de nosotros, está pidiendo que no se hagan las investigaciones. Usted no ha visto nunca escuchar de parte de nosotros que no se hagan las investigaciones. Es más, nosotros lo que hemos pedido, e incluso en el caso de Fonseca, que se respete la presunción de inocencia de él. Nosotros hemos pedido que se respete la institucionalidad y que se respete la constitucionalidad, independientemente de que a quien se le aplique sea mi adversario o no. Pero lo que estamos haciendo es jugando a romper la institucionalidad para pescar en río revuelto. Bueno, en río revuelto pescan todos los pescadores. Todos. Y en el caos pierde la nación y la sensatez. Y se impone el radicalismo, de izquierda o de derecha. Sigan jugando a eso. Bueno, mira quiénes se han pronunciado. APEDE desde el flanco derecho y estos desde el flanco izquierdo. ¿Ustedes han visto a la sociedad movilizándose en eso? No, porque el pueblo panameño es más inteligente que la manipulación que le queremos hacer. Pueden haber miles de noticieros explicando y diciendo que el señor magistrado de León hable. Pero es que el magistrado de León, el día mismo que se dio esa, emitió un comunicado. ¿A que quieren un YouTube del magistrado? Él dio una posición. Yo lo que quiero pedir a la Corte Suprema de Justicia hoy, que se olvide de los movines y de la prensa y de la procuradora y actúe en derecho. Porque había una intención. Inmediatamente ocurre esta declaración, viene la siguiente ofensiva. Un grupo de querellantes
pone una denuncia para impedir, ¿cómo se llama eso? Magistrados pierdan competencia. Para perder competencia, lo que sea legalmente, para que pierdan competencia y sacar para que queden lo que ellos quieren que queden. E inmediatamente se monta una matriz comunicacional para atacar al magistrado Ayuprado, a la magistrada Russo, que desde que ella decidió en derecho que no había razón para investigar a José Raúl Mulino, le montaron una campaña inmediatamente. ¿Ustedes recuerdan eso? Y no es la primera vez que se hacen denuncias de persecuciones al Ministerio Público sin decirnos quién. Entonces aquí en el fondo, Rubén Blades escribió una carta con algunas preguntas. Preguntas que usted tiene el derecho también a hacerse, esas y más. ¿Cuál era la intención de esa denuncia? Si en el Ministerio Público hay profesionales con mucha capacidad para saber cómo presentar y manejar este caso desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué no actuaron en el marco de ese acto jurídico? Y proteger en todo caso a la víctima de lo que ellos dicen. Porque ahora el magistrado dice que él no dijo lo que dijo. Entonces es la palabra, pero no. Hay quienes quieren creer solo una palabra. Usted tiene derecho a tener dudas razonables. Yo leí la carta de Rubén Blades con 14 y 16 preguntas. Y en el fondo existen preguntas que a mí me gustaría saber. ¿Qué son esas 5.000 grabaciones? ¿Quiénes son los que presionaban al magistrado, si es que verdad lo dijo? ¿Cuál es la posición de la Corte? Porque la Corte tiene que hablar hoy, pero no es el magistrado de León. Ya el magistrado de León dio su posición. ¿A usted no le gusta la posición del magistrado de León? ¿Usted quiere que él venga aquí y lo sienten aquí? Bueno, esa no es la función de él. Si yo fuera él, ya él escribió lo que él quería. Él dio su posición. Y la posición de él fue desmentir lo que dijo la procuradora. Yo no estoy diciendo que lo que dijo la procuradora es falso o no. Lo que yo tengo es el derecho mío a tener duda de lo que ella dijo es verdad. Y para eso yo fui a la universidad. Para tener dudas razonables y presentarlas a ustedes. Pero yo sí entiendo el marco en que esto se dio. El marco que esto se dio era tratar de influir en la decisión que el Pleno de la Corte va a tener. Porque no hay que ser muy inteligente ni muy docto. ¿No así? El fiscal de esta causa de Martinelli, cuando se conoce y se oficializa la renuncia de Ricardo Martinelli, ¿qué dijo? La Corte no tiene competencia. Fue el magistrado Mejía, inventando teorías jurídicas peligrosas, el que insistió. Él no tiene esa capacidad. Eso lo tiene la Corte. Entonces, cuando esto va a la Corte formalmente rechaza, pero no va al fondo. Entonces, no hay la menor duda de eso. ¿Y eso cuándo se da? Esto se da en medio de un proceso electoral. Sí. Acaba de terminar. Fíjese, yo tengo un análisis de lo que pasó en las primarias de Cambio Democrático, que voy a esperar que termine el día de hoy de la Corte para hacerle mañana o el lunes. Tengo varios temas importantes, señora Procuradora. Por ejemplo, yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo que está pasando en la Caja del Seguro Social. Cuando una pastilla que se utiliza para el control de la presión Linopril, al proveedor lo quieren sacar para comprar la pastilla más cara. ¿Eso qué es? O la licitación de insumos quirúrgicos, insumos médicos quirúrgicos, que se le hacen cambios y se pretendía hacer la licitación el viernes pasado, pero por la presión se tuvo que hacer. Y ya vaya usted a leer la adenda que quieren hacer para impedir que otras empresas participen. De eso yo quiero hablar. O quiero hablar también de la cuarta línea de transmisión y de ese proyecto, y de la necesidad o no de este proyecto en este momento. Quiero hablar, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, en donde la empresa IBT puso un recurso que fue admitido y que ahora está en reevaluación. Quiero hablar de ese tema. Temas importantes. Quiero hablar de la campaña del PRD y de su avance.
y de las postulaciones que están en desarrollo en el Partido Panameñista. Pero como nos han desplazado esto, quedamos hablando de un tema que sí importa, porque al final del día no importa cuál solución se le dé a esto, no importa cuántas violaciones se den a esto, todavía quedan instancias internacionales donde esto se va a dilucidar. El problema es que estamos haciéndole un daño a la nación. ¿Por qué? Porque esta controversia entre la Procuradora General de la Nación ahora, que no tiene nada que hacer, porque yo le explicaba a ustedes, la Procuradora General de la Nación no es la que maneja el caso Martinelli. Y a mí me parecía correcta que ella no se metiera en eso. El lunes se metió en eso y ahora está inmersa en eso. Yo pregunto a la Procuradora, ¿qué ganaba ella con estar metida en eso? Si quería hacerlo, desde el punto de vista del Ministerio Público, tenía otras formas de hacerlo para pagar el precio menor, porque en la imagen general que yo tengo, en las evaluaciones que tengo, la Procuradora tiene altas y bajas en la imagen de credibilidad, pero tampoco es que está alta. Y ahora ha venido cayendo. ¿Por qué? Porque ha quedado inmersa en un debate en la que se pone en duda su credibilidad. Cuando un funcionario comete un grave error, si alguien no se lo ha dicho, es nuestro deber decírselo. Entonces, esta situación genera también un nivel de inestabilidad que se refleja en los análisis de riesgo que uno tiene que hacer de la nación y como consecuencia tiene influencia en el sistema financiero nacional. Vaya, si ustedes no piensan en eso, yo sí tengo que pensar en eso. Entonces, al final del día, hoy queda revelado toda esta trama y cuál era su objetivo. Ojalá la Corte pueda empinarse sobre todas estas cosas y resolver este problema, porque realmente, si la Corte decide hoy que no tiene competencia o le da la fianza a Ricardo Martinelli, eso no va a afectar absolutamente, porque cuando hablan de caer el proceso, significa el proceso que cae, no es que la Corte no tiene competencia para ver esto. ¿Pero eso a dónde pasaría? Al Ministerio Público. ¿Y los otros casos dónde están? En el Ministerio Público. A menos que los fiscales sepan lo que todos sabemos, que el caso de los pinchazos tiene muchas deficiencias. Pero yo no voy a entrar al meollo de ese asunto porque tienen que explicarlo sus abogados. Yo estoy en la forma. Y en la forma, la Corte no tiene nada que ver en esto. Y está retrasando a la Corte en otros temas. Porque esto no va a durar un día, esto va a durar meses. Mire usted, con toda la prisa, el fiscal se ausenta 15 días por enfermedad. Se va de viaje 15 días y usted ha visto a los medios contra Martinelli hablar de la posición irresponsable del fiscal. Eso es lo que está indicando ustedes, que no hay objetividad en la comunicación que se está haciendo. Más información presentan con mayor objetividad, sin duda alguna, los análisis periodísticos de el Panamérica, de Crítica y lo que hacemos nosotros aquí, que ellos. Obsérvalo para que usted vea. ¿Cuántos de ellos han leído este informe, este comunicado de Suntrack? ¿Por qué? Porque yo estoy mirando el conjunto de las fuerzas y estamos empujando, eso sí, por problemas técnico-políticos, a la nación a una confrontación. Yo los invito. Así es. A la reflexión.